Hola, algunos me habéis pedido que os aclare un poco cómo funciona el juego del cuadrado mágico. Y viendo vuestros comentarios de esta mañana, me he dado cuenta de que no lo tenéis nada claro. Voy a intentar aclararos con este vídeo su funcionamiento. Lo primero, como os decía esta mañana, es que aprendáis a hacerlo en papel. Voy a intentar explicarlo mediante este documento. Vamos a empezar leyendo las reglas. Nos dice que contiene los números naturales de 1 a n al cuadrado. Imaginemos que nuestro cuadrado tiene un tamaño de 3, pues se irán desde 1 hasta 3 al cuadrado, que serían 9 los números que vamos a tener que colocar. Y nos dice que tienen que coincidir la suma de los números de cualquiera de las filas, columnas o diagonales principales. He estado buscando vídeos en internet a ver si encontraba alguno que lo explicase, pero lo explican de otra forma, algunas incluso mucho más complejas. Vosotros lo único que tenéis que hacer en realidad es seguir estas reglas que tenéis aquí escritas. Y la regla os dice lo siguiente. El número 1 se coloca en la casilla central de la primera fila del cuadrado. Pues si este es nuestro cuadrado, esta es nuestra primera fila, esta que os estoy marcando, pues la casilla central sería esta que tenemos. ¿Cómo la obtenemos? Pues muy fácil. Dividiendo la dimensión de nuestro cuadrado entre 2, obtendremos esa casilla central. Y por supuesto, ignorando los decimales. Luego nos dice, cada número siguiente se coloca en la casilla correspondiente a la fila anterior y columna posterior. El siguiente número sería el 2, ¿no? La fila anterior, cuando no tenemos fila anterior o columna posterior, como aquí nos dice, en el último punto os dice, se considera que fila anterior a la primera es la última y la columna posterior a la última es la primera. Por tanto, si estamos en la primera fila, no tengo fila anterior, por tanto me iría a la última fila. Como la regla me decía que se coloca en la casilla correspondiente a la fila anterior y columna posterior. Por tanto, la columna posterior sería la de al lado del 1 y la fila anterior sería en este caso la de arriba, que como no existe me voy a la última. Por tanto, aquí colocaríamos el número 2. Siguiente, pues aplicaríamos la misma regla. Fila anterior, columna posterior. Me vuelve a ocurrir lo mismo. Yo no tengo aquí columna posterior. Por tanto, es como si esto fuese una especie de cilindro y la anterior de esta me voy a la primera. Aquí sería donde colocaríamos el 3. Yo me lo imagino como si fuese una especie de cilindro, de forma que la siguiente a la última es la primera y la anterior a la primera pues sería la última. El siguiente número pues sería la fila anterior, columna posterior, pero resulta de que ahí ya tengo el 1. Pero es que me dice, el siguiente punto dice, si el número sigue a un múltiplo de n, no se aplica la regla anterior, sino que se coloca en la casilla de la fila posterior e igual columna. Aquí, como veis, yo he puesto los números en colorines. Los múltiplos de 3, que en este caso mi cuadrado era de 3, os lo he puesto en color naranja. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Pues 3, 6 y 9. ¿Cuáles son los que le siguen a los múltiplos de 3? Pues en este caso el 4 y el 7, que son los que os he puesto en color verde. Y son los que van a cambiar esa regla que antes leíamos. Por tanto, el 4 no sigue la regla de antes, sino que sigue esta tercera regla. Me dice que se coloca en la casilla de la fila posterior a igual columna. Por tanto, fila posterior al 3 sería la de abajo y la misma columna, pues aquí colocaríamos el 4. Ahora seguimos aplicando reglas. El 5, fila anterior, columna posterior. Vendría aquí. Fila anterior, columna posterior. El 6 vendría aquí. El 7 es lo mismo que le ocurrió al 3. Tendría que ir, cambiamos la regla. En este caso me dice que es siguiente fila, pero la misma columna. Por tanto, el 7 vendría aquí. El 8, columna anterior, que sería la primera, fila posterior. Fila posterior a la 7 me voy a la primera, 8. Y por último, fila anterior, me voy a la última columna posterior, pues precisamente era el único hueco que me quedaba.